rápido del problema y vamos a ver también lo de las hipótesis. He dicho, compañeros, por favor, nadie toque la presentación para que no se vaya a caer la presentación. Les leo, el problema es el primer eslabón de la cadena, problema, investigación, solución. De ahí que su adecuada formulación sea, no sé por qué ahora se ve más grande, sea una exigencia constante para el eficiente trabajo investigativo. Hay dos maneras principales para plantear el problema, es lo que le estoy planteando desde el punto de vista formal. Una de ellas es hacerlo como pregunta y la otra a manera de objetivo particular, aunque se recomienda principalmente la primera de las dos, ya que las preguntas tienen la virtud de expresar más directamente los problemas. Repito, compañeras y compañeros, lo vamos a poner en todos los equipos, los que ya lo hicieron, qué bien, los que no lo han hecho, lo van a poner en forma de pregunta. De todas maneras, como en el próximo avance ya va a salir también la hipótesis, yo voy a ver la relación problema-hipótesis, es posible que en esa relación haya algún tipo de cambio que yo les señale para que lógicamente ya lo tengan arreglado y en la medida que vayan avanzando, entonces no tenga problemas o no tenga ningún problema en la investigación. Un ejemplo de problema en forma de pregunta es el siguiente. ¿Cuáles son los medios fundamentales que contribuyen a incrementar la conciencia jurídica? Este mismo problema, fíjense, puesto en forma objetiva, fíjense, sería encontrar, son un verbo en infinitivo, los medios fundamentales que contribuyen a incrementar la conciencia jurídica. Es lo mismo, forma de pregunta y en forma objetiva. Si ustedes hicieran eso, esto es lógicamente un ejemplo hipotético, el encontrar los medios fundamentales que contribuyen a incrementar la conciencia jurídica de la población sería el objetivo general de la investigación. El objetivo general del cual se desmenuzarían los objetivos particulares. ¿Ven? Esto es pura lógica. Estoy poniendo un ejemplo, compañero. O sea, realmente la pregunta es una pregunta lo más, yo diría, sencilla posible. En este caso solamente se van a buscar los medios fundamentales. O sea, normalmente una investigación y más una investigación a nivel de ustedes nunca quedaría ahí, estaría una investigación con, digamos, más amplia y una pregunta que sería lógicamente más compleja, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Hay alguna duda? ¿Todavía queda alguna duda con el tema del problema? Por favor, para pasar entonces a la hipótesis, que es lo principal que tenemos que ver ahora, que es lo que ya va para el próximo, una de las partes que ustedes tienen que avanzar en el próximo avance. Xiomara, abre el micrófono. Buenos días, doctor. Sí, solamente decirle que está clarísimo con el enunciado del problema, no tenemos ningún inconveniente, está entendido. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, nuestro grupo no lo puso después del planteamiento del problema porque entendimos que eran 4 aspectos los que usted solicitaba para el primer avance del parcial, que era el título, el tema, la introducción y el planteamiento del problema. Pensamos que el enunciado del problema iba posteriormente, pero nosotros entendemos claramente lo que es el enunciado del problema, sin ningún, sí, o sea, está clarísima su explicación. Planteamiento del problema termina en el enunciado del problema. No hay planteamiento del problema que no termine en el enunciado del problema. Si falta el enunciado del problema, el planteamiento del problema está como si estuviera cojo. Es como si le faltara un pie. O sea, tiene 2 brazos, un pie, pero le falta uno. Por eso tiene que tener obligado. Yo no, ni siquiera yo pido que ustedes pongan, a veces es, yo diría, por un problema de costumbre, ponen planteamiento del problema, por ejemplo, 3.1, planteamiento del problema, 3.2, enunciado del problema. Eso no es necesario. El planteamiento del problema, como tal, termina en el enunciado. Tiene que terminar en una pregunta. O sea, enunciado no habría ni que ponerle 3.2 enunciado del problema, ¿no? Ya tendría que estar. Esa es la lógica del investigador. Ok, copiado. ¿Alguien que tenga otra duda
sobre el tema antes de pasar a la hipótesis, que es lo que nos corresponde, sobre todo al día de hoy, compañeros y compañeras. Bien, entonces se entiende. Esto, por supuesto, va a estar en el aula virtual. Todas estas cosas ustedes saben que yo las subo a la aula virtual para que ustedes la tengan. ¿Qué son las hipótesis? Voy a leerlo y después lo voy a digamos, a hablar sobre el tema de las hipótesis. Voy a ampliar de lo que yo les dije aquí de esas respuestas. Las hipótesis constituyen uno de los métodos fundamentales de la investigación teórica y dentro del proceso de investigación cumple, junto con el problema, una labor orientadora fundamental, ya que la solución del problema y la confianza o no de nuestras hipótesis van a ser la tarea a resolver en todo proceso, que se podría agregar en todo proceso investigativo. Podemos añadir que las hipótesis constituyen un paso del conocimiento hacia la ley y desde el punto de vista formal son una conjetura o una suposición que se expresan de forma de enunciado afirmativo o negativo, enunciado afirmativo o negativo, y que generalmente enlaza al menos dos elementos o aspectos que vamos a denominar variables. Repito, esto va a estar en el aula virtual. La relación entre problema e hipótesis es el corazón de una investigación. Es lo que nos guía. Si hay un tema, que al final es un tema general de lo que se va a investigar, cuando se llega a un problema, a un planteamiento del problema, a ese enunciado del planteamiento del problema, y la hipótesis, que es la posible respuesta a ese enunciado del problema, la investigación entonces, por lógica, va a correr de la manera más fácil, porque de esa relación entre problema e hipótesis salen los objetivos, el marco teórico, el marco conceptual, las técnicas que se van a aplicar, prácticamente todo sale de ahí. Esas hipótesis, como le pongo aquí, esa posible respuesta al enunciado del problema, que es la hipótesis, tiene al menos dos variables. Al menos, ¿por qué? Lo que sí no puede tener es una variable, tiene al menos dos, pero nosotros lo vamos a tratar en este curso de que tenga más de una variable. En este caso, que tenga una variable independiente y por lo menos dos variables, perdón, una variable dependiente y por lo menos dos variables independientes, cosa que vamos a ver ahora. A continuación. ¿Podría tener dos? Podría ser, pero yo tendría que aprobarlo. Tendría yo que ver, a ver si en realidad una hipótesis con solamente dos variables puede responder la investigación que ustedes como equipo van a realizar. Les leo, muchas veces las hipótesis adoptan la preposición si P, o sea, si tal cosa, entonces Q. O sea, si, por ejemplo, si fumamos, vamos a tener cáncer. Eso es una preposición de si sí pasa una cosa, ¿no? Pasa otra. O sea, la acción de una cosa tiene un resultado. Si fumamos, tenemos cáncer. Podría ser. Ahora, yo les pregunto a ustedes, por eso es que a mí no me gustan las hipótesis de dos variables. Si fuma, tienes cáncer. ¿Todo el que fuma tiene cáncer o se muere de cáncer? No. No. Y entonces, quiere decir de que, yo digo, hay tanta proporción de fumadores, entonces de los muertos. Hay que estudiar una cantidad de otras variables que demuestren que fumar que crea a una proporción importante de la población cáncer, ¿no? Por eso es que a mí no me gusta que solamente sean dos variables. Esto es un ejemplo puramente hipotético.
escuchen, solamente estamos hablando de la teoría. Esta teoría es lo que ustedes van a llevar después a la práctica. Por ejemplo, he puesto aquí, si estudiamos regularmente, entonces aprobaremos el año. Aquí los aspectos variables que se ponen en relación son estudio regular, que por eso dice estudiamos regularmente, y cuál sería el resultado, aprobar el año. Esas son las dos variables, ¿no?, que estamos viendo en un ejemplo hipotético, en un ejemplo, lógicamente, que es solamente, valga la redundancia, como ejemplo. Porque estudiar regularmente hace que se apruebe el año. No. Se puede estudiar regularmente y suspender. Puede haber otras variables, ¿no? Se pueden encontrar con un catedrático que es malo, no sabe del tema, o es una persona extremadamente estricta o aparenta ser extremadamente estricto y a lo mejor lo suspende. Entonces, por eso es que, repito, a mí no me gustan las dos variables. Me gusta que sea más de una. Por favor, si hay quien tocó la presentación, les pido que no lo toquen porque si no, se cae o no se ve la presentación. Les pido encarecidamente que no lo hagan. Esto va a estar en el aula virtual. Escuchen lo que yo estoy presentando. No vayan ni para atrás ni para adelante. Otro ejemplo. Por eso me vino lo de fumar. Las personas que fuman tendrán una alta probabilidad de adquirir cáncer. Aquí las variables son fumar y adquirir cáncer, como lo había puesto yo como ejemplo. Estos son, repito, ejemplos hipotéticos. La hipótesis que hemos señalado representan la manera más sencilla de expresar una suposición, es decir, nos estamos refiriendo a hipótesis de dos variables. Sin embargo, las hipótesis pueden enlazar 3, 4 y más variables, ya que en los fenómenos sociales, dada su complejidad, intervienen un sinnúmero de factores o variables. Lo que sucede muchas veces es que el investigador o los investigadores efectúa una selección cuidadosa de aquellas variables que tienen mayor peso y como tal, como una suposición, porque recuérdense que una suposición es una posible respuesta, a lo mejor después de la investigación niega totalmente o parcialmente esa hipótesis. Por eso es que es una suposición, ¿no? Pero como ya se tiene una información adelantada, ya se revisó la bibliografía, se revisó otras investigaciones o incluso ya hicieron parte de estas investigaciones, ustedes como tienen una información adelantada pueden llegar a presuponer, por eso es un presupuesto, cuál es la posible respuesta a esa pregunta. David Edgardo está levantando la mano, abre el micrófono, adelante. Sí, buenos días, doctor. Me surge una duda. Cuando tenemos siempre dos variables en una hipótesis, siempre decimos que hay una variable que es la dependiente y la independiente. En el caso de ser 3 o 4, siempre es solo una independiente y las otras son dependientes, ¿o hay un caso diferente a esto? Gracias por la pregunta. Realmente pueden haber dos variables dependientes y una independiente. Puede haber un independiente y puede haber tres independientes y una dependiente. O sea, una variable dependiente con tres independientes que son las que influyen, que eso es lo que normalmente ocurre. O sea, que hay varias variables independientes que son las que influyen en la variable dependiente. Pero no es necesariamente así. Puede haber dos variables dependientes, por ejemplo, y dos variables independientes. Podría ser incluso eso. Lo que yo creería que por el tiempo que ustedes tienen para realizar la investigación, es un tiempo reducido, debe haber una variable dependiente y mínimo dos variables independientes. Quiere decir que hay dos variables que son las que influyen en esa variable dependiente, que es la que condicionan o es la que hacen o la que llevan al resultado esa variable dependiente. Repito, la lógica es que haya una variable dependiente, mínimo, fíjense, y dos independientes, mínimo.
Podría ser una dependiente, a lo mejor una dependiente y 3 independientes. Podría ser. Lo que no quiero, podría aceptarlo, pero tengo que revisarlo a ver el nivel que esa variable independiente da, es que haya una dependiente y una independiente sola. Porque entonces nos estamos, el mismo ejemplo que les estoy poniendo, nos estamos circunscribiendo. Vuelvo a caminar para atrás. Tema. Si estudiamos regularmente, entonces aprobamos el año. ¿Qué yo pondría ahí? Por ejemplo, en ese ejemplo. Si estudiamos regularmente y tenemos, esto es hipotético, compañeros, para que no haya problema, nadie me va a interpretar mal. Si estudiamos regularmente y tenemos un catedrático conocedor de su materia, aprobaremos el año. Aprobar el año, ¿no? Es la variable dependiente. Estudiar y tener un buen catedrático son las dos variables independientes. Poniéndole el ejemplo de los mismos ejemplos que están aquí. Hay otros ejemplos de esto mismo que los vamos a ver aquí. Yo creo que sí, que yo los copié y se los puse en esta presentación. ¿Me entendió el compañero que me preguntó? ¿Se ha entendido así de manera general? Sí, está claro, doctor. Gracias. Gracias a usted. Y aquí les dije, estoy ilustrando con estos ejemplos hipótesis de más de 2 variables. Fíjense, acuérdense que todo esto es hipotético, compañeras y compañeros. La falta de afecto y una familia disfuncional pueden conducir al surgimiento de conductas delictivas de los hijos. Esto es una hipótesis de 3 variables. Falta de afecto y familia disfuncional son las variables independientes. Conducta delictiva es la variable dependiente. En este caso, vamos a ver también cómo, porque no son solo las variables dependientes e independientes lo que tiene las partes que conforman una variable. Cuando hablamos, en este caso, falta de afecto y familia disfuncional, estamos hablando de por parte de los padres. Y cuando hablamos de conducta delictiva, estamos hablando parte del resultado de los hijos. En este ejemplo, repito, hipotético. Otra hipótesis de más de 2 variables. Las ausencias retiradas a clase y la falta de atención contribuyen a la obtención de bajas promociones en los estudiantes, ¿no? En este caso, ausencias reiteradas a clase y falta de atención son las 2 variables independientes que influyen en que usted tenga bajas notas. Entonces, la variable dependiente. Lógicamente, hay ejemplos de 3. Pueden haber más, ¿no? Los ejemplos mismos que vimos anterior, ahí pueden haber más también. Puede tenerse en cuenta, por ejemplo, ausencia retirada de clase es inasistencia, falta de atención, ¿no? Puede ser a lo mejor que el no uso de las TICs, el no uso de bibliografía adicional, el no uso por el catedrático de la información requerida, todo eso pueden ser variables, ¿no? Lo que pasa es que como uno tiene ya información con antelación, ya tiene de qué es lo que puede estar funcionando, por eso es que hace esa propuesta. Por eso la hipótesis es un presupuesto. Uno presupone algo que después de la investigación como tal, los resultados investigativos van a demostrar entonces si esa hipótesis es verdadera o falsa, o si es parcialmente verdadera o si es parcialmente falsa. Estos ejemplos yo creo que están bien claros al respecto. ¿Qué puse después? La estructura que lo vamos a ver. Sobre esta parte, por último, queremos señalar que el papel de las hipótesis es tal que aun cuando el papel de las hipótesis, que aun cuando sean refutadas o negadas por los resultados de la investigación, no van a dejar de tener un valor, ya que en este caso se reduciría el conjunto de explicaciones que nos aproximan a la verdad. Esto es, si disponemos, por ejemplo, de la hipótesis 1, 2, 3, 4,
y la que elegimos para investigar es la hipótesis 1. Si esta es refutada, entonces la verdadera respuesta al problema o hipótesis podríamos encontrarla en la hipótesis 2, 3 o 4. ¿No? O sea, negar una hipótesis, porque eso a veces ocurre también en las investigaciones. Negué la hipótesis, pucha, que la investigación está mal. No, voy a arreglarlo, voy a arreglar la relación problema-hipótesis para que la respuesta sí sea positiva. Entonces empieza a cambiar y realmente eso no tiene sentido. Si uno se propuso una hipótesis y la hipótesis se negó, eso es un resultado. Y muchas veces negar una hipótesis es un resultado más importante que afirmar una hipótesis. Porque quiere decir que la información por adelantada que buscamos, incluso el estado del arte de un objeto de investigación tal, luce ser de un sentido, sin embargo, el resultado de nuestra investigación nos da un resultado que es distinto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ahí esa hipótesis tendría un valor todavía más destacado, más importante, negarla, ¿no? Por eso igual les digo que no se cambie, porque a veces se intenta eso. No, voy como a ver cómo acomodarla para que no niegue la hipótesis, sino para que afirme la hipótesis. Eso pasa realmente en muchos estudiantes y yo, repito, yo creería que eso ustedes deben tenerlo en cuenta para que no lo hagan, porque no tiene sentido hacer eso. Si se niega la hipótesis, yo estoy seguro que las conclusiones van a ser más importantes. Quiere decir que esto no son los resultados, parcialmente se negó porque esto y aquello no son, o sea, no eran las variables más importantes que había que tomar en cuenta. Entonces, como aproximación a la investigación, hay que entonces plantearse otra investigación que va a buscar la afirmación de otras hipótesis, ¿no? Yo quiero esto que también lo tengan en cuenta para que no haya problemas, compañeras y compañeros, que después cuando estén haciendo la investigación y les empiece a lo mejor a aparecer de que, o incluso les aparezca cosas nuevas, unas variables que a lo mejor ustedes no tuvieron en cuenta, no lo cambien. No, pero déjame acomodarlo, lo voy a agregar. Entonces yo vea después que tenían una hipótesis al principio y después entonces cuando llegó al final la hipótesis es otra. Fíjense. Yo creería que eso no debe hacerse. Yo me voy a dar cuenta que ustedes lo van a cambiar, ¿no? Si lo van a cambiar de alguna manera, entonces les pido que lo consulten conmigo para que lleguemos a algo así como determinaciones generales. Nos pongamos de acuerdo, en definitiva, de algún cambio de este tipo. Repito, afirmar o negar una hipótesis no es lo que normalmente arroja el resultado de una investigación. Por lo tanto, negarla no es malo. Para mí, muchas veces es más positivo. O sea, es mejor. Las estructuras de la hipótesis, como hemos visto, la hipótesis tiene tres partes: las unidades de observación, las variables y los términos lógicos o términos relacionales, o sea, los términos que relacionan una cosa con otra, ¿no? Les voy, yo creo que después está el ejemplo. A ver, sí, está el ejemplo después. Unidades de observación son las personas, grupos, objetos, países, instituciones o acontecimientos sobre los que versa la investigación. Variables son los aspectos, características cuantitativas y cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de observación. Y los términos lógicos son los que relacionan las unidades de observación con las variables y estas últimas entre sí. Les pongo entonces, pasamos al ejemplo. En este ejemplo, que es un ejemplo lógicamente sencillo para que sea fácil que ustedes se ubiquen. Si existe poco estudio individual por parte de los alumnos, entonces habrá bajas calificaciones. ¿Cuál es la unidad de observación? Los estudiantes, ¿no? Porque estamos hablando de alumnos. En este caso, esa unidad de observación está explícita porque aparece, dice los estudiantes, pero podría estar implícita. Existe poco estudio individual, entonces habrá bajas calificaciones. Ahí no sale la palabra estudiante, pero cuando uno lo lee, si existe poco estudio individual, ¿quiénes son los que van a tener bajas calificaciones? Son los estudiantes. Por lo tanto, implícitamente, aunque no aparezca, estamos hablando de los estudiantes. Esto es como ejemplo. Ustedes sí me van a poner a mí explícitamente
cuál es la unidad de observación. Explícitamente lo van a poner, ¿no? Si son las mujeres de un área determinada, los homicidios en un lugar determinado, si es las TICs en la Universidad Luterana, o sea, esos son los objetos de observación. Y eso ustedes me lo van a poner a mí bien claro para que yo los vea en esa hipótesis, para que no haya dudas. O sea, van a ponerlo de manera explícita, pero realmente en la explicación teórica yo tengo que darle a ustedes los dos marcos de la explicación, por eso es que se lo pongo. ¿Cuáles son las variables? Poco estudio individual, esa sería la variable independiente, bajas calificaciones, la variable dependiente. ¿Cuáles son los términos relacionales? Si existe por parte, entonces, porque uno cuando habla, tiene que hablar en castellano, ¿no? Uno no diría poco estudio individual, estudiante, bajas calificaciones. Uno no diría eso, ¿no? Por eso tiene que haber palabras que desde el punto de vista del idioma, de cualquier idioma, relacionan esas variables con con la unidad de observación. Por eso, si existe por parte de los, entonces habrá, esas son las palabras que relacionan, que hacen, digamos, el conjunto de una relación, que la relación desde el punto de vista de la redacción tenga una lógica. Esas son las tres partes de una variable. Repito, todo esto va a estar en el aula. Hasta ahí yo la tenía, a ver. Sí. Ahí lo dejé abierto por si había después otras cosas que posiblemente ahí mismo después las agregue. Esta presentación, repito, estará en el aula virtual con la información que yo saque también, que se la suba con un tipo de video de alguna explicación, yo diría que sea ilustrativo y que nos lleve a que les sea más fácil a ustedes desde el punto de vista por equipo de tener un resultado. Me dice aquí René Amilcar, entonces salga positivo o negativa la hipótesis, al final siempre será un resultado de la investigación, sin creer que hemos fracasado. Exactamente, así mismito, René Amilcar, y para todos los compañeros. Si se niega la hipótesis, ese es el resultado, ¿no? Y eso es un resultado que muchas veces es importante. Si se niega parcialmente, ¿cuál es un resultado? Porque aparecieron nuevas variables que había que tener en cuenta, que a lo mejor ni siquiera la bibliografía lo está tomando en cuenta. A lo mejor, y habría que ver, entonces, ¿por qué la bibliografía no lo toma en cuenta? Yo les pregunto a ustedes, cuando se habla del tema de Internet, el tema del acceso al Internet, muchas veces el tema de la pobreza y de la falta de acceso no se vincula, ¿no? Es como si todo el mundo fuera rico, como si todo el mundo viera los dramas esos coreanos y japoneses, donde todo el mundo vive bien, todo el mundo, nadie tiene problemas. Y realmente hay temas de pobreza, temas socioeconómicos que hay que analizar en el acceso que tiene que ver con Internet. Y eso muchas veces las grandes compañías es como si no existiera. Lo tratan de obviar, ¿no? Cuando uno hace una investigación de cualquier tipo, yo diría no a Internet, de cualquier tipo de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una vivienda digna, hay que analizar los temas socioeconómicos, ¿no? No poner esa variable y uno revisa la bibliografía, en el caso de acceso a Internet, y es como si no existiera, como si en este planeta Tierra la distribución de la riqueza fuera como debe ser, ¿no? Y nosotros sabemos que eso es una gran falacia. Entonces, por eso es que yo le digo a ustedes, negarlo o afirmarlo no es ni malo ni bueno. Ese es el resultado de la investigación. Y las conclusiones la conclusión podría ser, ha aparecido esta variable que no se determinó por el grupo, pero en el resultado da que esta variable es tan importante por esto, y es una conclusión que da pie a que se haga otra investigación. Fíjense, da pie a que se haga otra investigación, por lo tanto, es una variable que sí es importante tenerla en cuenta. Repito, ¿no? Fíjense, esa cosa sí que puede parecer tan simple, porque a veces las cosas simples son las cosas que no se ven, compañeras y compañeros, y a veces decimos, no,
Es que, puta, esto es gente pura ideología. Entonces, como hay ideología, llegan enseguida a meter nada. Y esto lo que quieren son broncas entre clases y que la gente que aquí nadie quiere nada de eso, ¿no? Quieres que los resultados sean de verdad y que lo que es evidente salga y que esté. Y lo que no es evidente, lo sacamos también. Esa es la importancia. Por eso la investigación tiene que ser pertinente. No podemos buscar solamente, por ejemplo, hay feminicidio. En tal barrio tanto, en el otro barrio tanto, en el otro tanta gente. ¿Y qué resolvemos con eso? Hay que buscar las causas de por qué eso está pasando. Y si no se está analizando bien por las autoridades competentes, ¿por qué es que no lo están analizando? Esa es la información que hay que buscar para que la investigación sea pertinente, para que la investigación tenga un resultado que nos sirva a ustedes, a nosotros y les sirva a la sociedad. Si no, estamos haciendo una investigación por hacerla, por salirle al paso. Y aunque sea corta, debemos hacer el mayor esfuerzo en que los resultados sean resultados relevantes. Yo tenía la presentación hasta aquí. Repito, yo voy a subir en el aula virtual toda esa, todo lo que tenga sobre eso. Realmente hay bastante información. Les voy a subir ejemplos de los mismos resultados de otras investigaciones, hasta ejemplos de investigaciones más complejas. Le voy a poner hasta problemas e hipótesis de mi investigación de doctorado. Hasta eso lo voy a poner, que son lógicamente cosas que cada vez que uno sube un nivel, el nivel de complejidad lógicamente es mayor, ¿no? Esa es la lógica investigativa, ¿no? Y esa es la lógica también educativa, ¿no? Eso no es que sea ni malo ni bueno, es que así es como se mantienen o como se plantean los diferentes niveles educativos. Karen, levantó la mano, adelante, abre el micrófono. Doctor, tengo una duda, tenemos una duda en cuanto al planteamiento del problema. Fíjese que nosotros pusimos al final lo que nosotros creímos era el enunciado, una pregunta, pero quizás no fue válida por no incluir variables, esa es mi duda, porque nosotros mencionamos, el tema de nosotros es el home office y sus efectos. Entonces, nuestro enunciado es conocer, dice, por todo lo mencionado anteriormente, nuestra investigación busca conocer cuál es la situación actual del trabajo en San Salvador en el home office y sus efectos. Ese es un problema de dos variables. Yo lo que les revisé a ustedes hasta ese momento era que ustedes hicieran un enunciado, está bien, para ese nivel. Ahora, cuando ustedes vayan a ponerse una respuesta, ese enunciado, lo más seguro es que ustedes lo cambien porque ustedes van a ver que hay más cosas, ¿no? No es solamente eso. Entonces, ese enunciado va a cambiar porque la hipótesis también va a cambiar. Es posible, fíjense, pero el enunciado es la pregunta. La hipótesis es la que tiene que tener más de dos variables. A lo mejor con ese enunciado sí salen más de dos variables. O sea, van a haber por lo menos dos variables independientes. Es posible que sí. Ya eso después, equipo por equipo, yo tengo que revisarlo, ¿no? Pero primero ustedes ya tienen el enunciado, tienen la pregunta. Vayan a responder eso. Y cuando vayan a responder eso, busquen entonces cuáles son las variables. A lo mejor si la pregunta ustedes ven que se quedó corta, digamos, entonces arreglen la pregunta y la ponen más amplia. Eso podría ser, o sea, no es problema. Yo lo que solamente pedí hasta el primer avance es que ustedes hicieran un enunciado, o sea, hicieran un planteamiento y pusieran una pregunta, porque esa es la parte, digamos, didáctica para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Ahora van a aprender otra cosa nueva. Y en ese quizás ustedes, lógicamente, pueden cambiar, adaptar lo que ustedes, la pregunta, ese enunciado que ustedes hicieron. Eso no es problema. Es que las observaciones dicen específicamente faltó el enunciado del problema, entre paréntesis la pregunta. Y esa era la pregunta que nosotros pusimos en ese avance. Tendría que volverlo a ver por qué fue, es que o ustedes lo pusieron al final, lo pusieron dentro del
No, sí, justito iba al final del enunciado del problema. Si gusta, doctor, le recuerdo así por correo electrónico. Mándemelo. Mándamelo por el correo y yo lo vuelvo a revisar. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. No, acuérdense que propenso a los errores estamos todos. Mándemelo ahí. Todo el que igual tenga algún tipo de duda de eso me lo manda, ¿no? Y yo lo reviso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. Otra pregunta, duda, comentario. Recuérdense que hay que revisar el aula virtual el lunes, a más tardar el martes, ya estará todo subido con las cosas que yo quiero que ustedes vayan avanzando. O sea, empiecen a hacer esto, ya, para que vayan avanzando, porque esa es la idea. Ustedes estamos a la misma vez viendo lo teórico y eso teórico llevándolo a la práctica para que vayan avanzando en la investigación, que es lo principal. En este momento tenemos 114 compañeros conectados. Déjeme tomar la asistencia. Me estoy descargando la lista. Bien, si no hay más nada para concluir, repito, como mismo empecé, estoy terminando. Es el centro del trabajo virtual. Tienen que revisarlo. Si alguien tiene problemas, sus compañeros de equipo lo ayudan, sacan las cosas que hay que sacar, se la mandan para que todo el mundo trabaje parejo, para que todo el mundo tenga la información y tengan el mismo nivel de conocimiento de lo que están investigando. Eso es extremadamente importante, compañeros. Apliquen el valor solidaridad. Están trabajando por equipo y ni modo, hay que ayudar a los compañeros que a lo mejor tienen menor cobertura, compañeros que a lo mejor no se pudieron conectar porque no tuvieron cobertura internet, porque no tuvieron dinero para pagar un paquete. Todo eso yo lo entiendo, compañeros, ¿no? Pero para eso están los equipos, para ayudarse. Hay que ayudarse a todos los compañeros para que cuando sea la presentación final y estén ahí delante de mí, yo le dije a un compañero, ahí esa hora, no, es que yo no me pude conectar ninguna vez, y sus compañeros lo ayudaron. No, hay que ayudar a esos compañeros porque para eso está en el equipo. Si alguien tiene un problema, usted de su equipo lo ayuda. Igual que si tienen de otro equipo y lo pueden ayudar, igual lo ayuda. ¿No? Eso es un valor que hay que aplicar aquí constantemente. Estamos en condiciones difíciles, digamos, porque no hay un acceso a internet que sea el que tiene que haber para clases virtuales. ¿No? Una pregunta, doctor. Internet tiene que ser un derecho humano. Todo el mundo tiene que tener acceso y no pagar ningún internet. Eso es una manera de redistribuir la riqueza. Y en eso hay que empezar a empujar desde ahora adelante todo el mundo. Pero como no es así todavía, entonces hay que ayudar a los compañeros que tienen más dificultad. Compañero que quería la palabra, por favor, adelante. Sí, una consulta solo en cuanto al marco histórico. Acerca de los temas, estaríamos tomando toda la información necesaria en relación al tema, ¿verdad? Aquí normalmente, es una cosa que se llama, aquí normalmente se estila incluso problema, objetivo y después hipótesis. A mí personalmente no me gusta. No me parece lógico, porque si la hipótesis es la posible respuesta al enunciado del problema, debe ir después del enunciado del problema y no en el medio y los objetivos. Creo yo, me parece a mí desde un punto de vista lógico.
Ustedes lo pueden poner en la posición que quieran, pero la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta. Y aunque lo pongan después de los objetivos, yo lo que voy a mirar es si esa hipótesis es la posible respuesta al enunciado del problema que ustedes hicieron. Eso se me había pasado y es importante tenerlo en cuenta. En la posición que ustedes lo quieran poner, a mí no me interesa. Pero lo que yo sí voy a revisar es que esa hipótesis sea la posible respuesta al enunciado, a la pregunta. Igual, el tema de marco teórico conceptual histórico, así lo pone, marco teórico conceptual histórico, yo realmente, a mí me da la impresión que el marco histórico tiene que ir primero que el marco teórico conceptual, porque el marco histórico es lo que nos ubica en, como mismo dice, en los antecedentes históricos de la investigación que se va a hacer. Se va a hacer una investigación de los homicidios, los feminicidios en San Salvador. Los feminicidios en El Salvador se empezaron a contabilizar en tal año, por tal ley fue que... Esa es la historia que uno tiene que hacer, un antecedente histórico, aplicando el método histórico. Porque es lo que se está aplicando es el método histórico, ¿no? Se está historiando la génesis de esa figura que se llama feminicidio, así entre comillas. Entonces, a mí siempre me ha parecido que la lógica de la investigación dice que primero vayan los antecedentes históricos y después vaya el marco teórico conceptual, que al final es teórico. La teoría es al final todos los métodos que se van a aplicar en la investigación, cuál es la metodología, cuáles van a ser las técnicas, todo eso va en el marco teórico y en el marco conceptual, que son las definiciones de los principales conceptos de una investigación X. Principales conceptos que salen de esa relación entre problema, enunciado del problema e hipótesis. Si alguien quiere ir adelantando en eso, igual puede ir adelantando. Yo siempre dejo el tema de problema e hipótesis, porque enunciado del problema e hipótesis, porque es donde siempre ocurren o hay grandes dificultades. Y es donde tengo que insistir una vez, todas las veces que sea necesario, yo voy a insistir, pero por eso lo dejo solo. Quieren ir adelantando en el marco histórico, pueden hacerlo. Pero lo principal ahora es responder, buscar esa posible respuesta al enunciado. Eso es lo principal ahora. La semana la tenemos para hacerlo, para que todo el mundo me lo vaya mandando para yo irlo revisando. A ver, mira, esto está mal. Arregla esto no sirve. De todas maneras, eso es por equipo y nadie ni siquiera lo ve. Y yo se lo estoy diciendo, obviamente, para que eso, como ese es el corazón de la investigación, es para que ustedes se guíen por eso y para que la investigación sea positiva. ¿No? Está levantando la mano José Oscar. Alejandro, adelante, abre el micrófono. José Oscar Alejandro Herrera, está levantando la mano. Adelante, abre el micrófono. Sí, buenos días, licenciado. Una duda, en el caso de las investigaciones que se hagan en el marco de la pandemia, me refiero al marco histórico. Ese marco histórico podemos acudir a recursos como notas periodísticas o información que quizás no tenga un antecedente histórico así de décadas atrás, ¿verdad? Porque como es una situación de coyuntura ahorita, de meses, quizás ni años. No sé ahí cómo nos pudiera usted orientar en ese aspecto. Buena esa pregunta, José Oscar. Fíjate, lo que pasa en la pandemia hoy es lo que los historiadores llaman historia del presente. Incluso hay historiadores que dicen que la historia del presente, que sí existe la historia del presente, es cuando se está historiando lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Hay mucha información periodística, ok, pero la información periodística también son fuentes seriadas que sirven para la investigación. Por lo tanto, sí existe, para mí, la historia del presente, y ustedes, cuando van a hablar del tema de la pandemia, esa es la historia que van a hacer, esas son las cosas generales que ustedes van a poner, porque si van a hablar de la pandemia relacionada a un hecho específico, en educación, en salud, en lo que sea, ustedes tienen que la pandemia salió de China,
De ahí se expandió, cosa tampoco no hacer 20 páginas. Esto no es una investigación histórica o ninguna investigación. Aquí investigaciones no son puramente históricas. Te van a hacer un resumen de eso y lo van a poner. Van a sacar información periodística, por supuesto, es una información seriada. Eso es en las investigaciones, eso sirve. Cuando se ponen entonces las investigaciones en total, ¿no? La bibliografía, entonces en la bibliografía, libros, páginas web, bibliografía seriada. Entonces, la bibliografía seriada, ¿qué son? Periódicos, revistas, todo lo que ha salido. En este caso sería, yo creería que como la mayoría de las investigaciones tienen que ver con el tema de la pandemia, están relacionadas al tema de la pandemia, es algo que ustedes van a tomar en cuenta en ese marco histórico, porque al final eso es marco histórico. Será de la historia del presente, pero es un marco histórico. Que eso ocurrió en China, aunque haya sido en marzo, ya eso está en la historia, ¿no? Porque en China casi no hay, donde hay hoy es 180.000 muertos en Estados Unidos y 5 millones de infectados. Ahí es donde está la pandemia, no en China. O sea, lo de China es la historia, son antecedentes, ¿no? Lo que pasa es que ustedes eso lo van a llevar dónde empezó, más o menos de manera general, cómo se ha desarrollado y cómo está hoy en El Salvador. Eso es lo que ustedes van a llevar, analizando esa fuente de manera crítica. De manera crítica no quiero que me vayan a poner un esquema de eso que son casi que una burla a la inteligencia humana, ¿no? De manera crítica ustedes van a analizar por equipo, van a revisar la información que es más pertinente para que ustedes la pongan en esos antecedentes históricos. Muchas gracias por la pregunta, muy buena realmente. Otra pregunta. Hola, buenos días, doctor. Y buenos días, compañero. Sí, Nelson, señora, quería preguntar acerca de lo que había mencionado de las hipótesis. La hipótesis la vamos a basar según el planteamiento del problema. Pero ahora bien, la pregunta que haría es, dentro de la hipótesis, ¿cuánta información habría? ¿Una página, 2 páginas? Bueno, en el ejercicio que vamos a hacer nosotros, en el trabajo que vamos a hacer. Y si esta hipótesis va a tener algún tipo de bibliografía, tuvimos la información y plantear nuestra hipótesis. Esas son 2 preguntas respecto a la hipótesis. La otra es respecto al marco histórico, y es que el punto está de que las fuentes donde vamos a obtener información, no sé, bueno, más que todo en toda la investigación tal vez pueda llegar a afectar esto, y es que para conseguir las fuentes confiables, y pregunto eso porque resulta de que nosotros hasta hemos notado de que las fuentes, digamos, que se creían anteriormente verídicas o que están disponibles como los medios de información, no están dando la información correcta por diversas causas, por ejemplo la causa política, pero eso no lo quiero debatir. Lo que quisiera saber es cómo podemos evitar ese tipo de problemas, pudiendo aplicar información confiable a la investigación. Ahí, doctor. Lo primero, la hipótesis. ¿Cómo nos recomendaría? La hipótesis es un párrafo. Ustedes están respondiendo una pregunta, la hipótesis es un párrafo. La hipótesis no es una página, ¿no? Fíjense, hay estudiantes, equipos que me ponen variable independiente, variable dependiente, independiente, tal, variable independiente, tal. Lo pueden poner, pero de todas maneras, yo lo que quiero es que esté la hipótesis. Que tenga una variable dependiente y 2 independientes mínimo. Eso es un párrafo, eso no es más. Eso es lo que es la hipótesis, un párrafo.
No es más que eso. Cuando uno va a analizar la bibliografía, realmente por eso es que uno hace un análisis bibliográfico desde el punto de vista crítico, porque hay mucha bibliografía con marcados tintes políticos, electorales, ideológicos, que dejan de ser información para convertirse en propaganda de diferentes tipos o de diferentes colores, como se dice aquí en El Salvador. Ustedes tienen que analizar eso desde el punto de vista crítico para sacar la información que a ustedes les sirve para la investigación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista crítico. ¿Cuál es la información que voy a sacar? Esta información, estos datos que salieron de una investigación en tal universidad, que salieron de una investigación de este centro de investigación, que salieron, esa es la investigación de medios de comunicación, son investigaciones casi siempre con una tendencia ideológica, lógicamente, porque no hay ningún medio de comunicación que sea imparcial. Eso es una gran falacia, también, que se le ha hecho creer a no sé cuánta gente, pero una gran mentira. Entonces, pero a veces hay información, que es información, casi siempre información numérica, o sea, que uno tiene que analizarla desde el punto de vista crítico, porque cualquier información estadística es una información que es factible a ser, ¿cómo es que se dice? Tergiversada o a ser empleada de acuerdo a los matices políticos que tenga el investigador o las influencias que tenga el periodista, porque estamos hablando de un periodista. Por eso hay que analizarlo desde el punto de vista crítico. Por eso es que yo prefiero que se busque información en los medios de comunicación. A veces sale información, se hizo tal encuesta. Ustedes no han visto eso. Se hizo una encuesta por la Nvidia. Entonces el periódico hace una nota, sacó de la encuesta 2 resultados que son los que le importa y sacaron el artículo. Usted busca esa encuesta y después de esa encuesta a lo mejor tiene una cantidad de resultados que hacen invalidar lo que dijo el periodista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar la encuesta completa. Es posible que eso haya que hacer, ¿no? Hay veces, por ejemplo, sale información hablando de cómo está el tema en Estados Unidos. Ustedes buscan los medios de información, y los medios de información de Estados Unidos. Yo, si me dicen cómo está la pandemia en Estados Unidos, yo busco los resultados que día a día saca la Johns Hopkins University. Y que los medios de comunicación lo toman. Si yo veo que el medio de comunicación dice que la Johns Hopkins dijo y saca la información de tal día, yo tomo esa información de un medio de comunicación, pero estoy sacando la información que está diciendo la universidad, la Johns Hopkins University. Es la que yo creería de una manera más imparcial y desde el principio ha llevado o ha estado analizando el tema de los infectados, muertos, recuperados, no solo en Estados Unidos, sino a nivel planetario, porque así lo ha hecho la Johns Hopkins University de una manera, yo diría, bien académica, bien seria. No porque no tenga ideología, fíjense, también tienen una posición, la Johns Hopkins tiene una posición también progresista, eso yo creería también que no hay la menor duda, o sea, una posición progresista, ha tratado de ser lo más imparcial posible, pero repito, la imparcialidad nunca existe porque cada uno de nosotros tiene una cabeza, tiene una ideología, piensa, le gusta cosas, no le gusta. Pero esa es la idea de lo que ustedes tienen que analizarlo desde el punto de vista crítico. Como equipo, mírenlo. Pero repito, la hipótesis no es una página, la hipótesis es un párrafo que está respondiendo esa pregunta. Que eso es lo que yo quiero, fíjense, que ustedes, como equipo, lo vayan haciendo, me lo van mandando y yo se lo voy revisando, ¿no? Yo se lo reviso a ustedes. Ya después, lo que yo les pida, ya lo voy a pedirle, entonces les pido la hipótesis, ya veo que también están viendo el tema del marco histórico, eso vamos a revisar también, es posible que se lo pongan para que ustedes lo vayan adelantando. Pero no estoy ni diciendo que ya les voy a poner un trabajo esta semana, todavía falta, es posible que el trabajo se lo ponga la semana que viene, ¿no? Lo principal que yo quiero que adelanten ustedes con esa hipótesis. No sé si respondo a tu pregunta, Nelson. Sí, está bien, doctor. Está bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas,
Les agradezco en este momento 109 conectados, faltan unos cuantos, pero estoy seguro que algún problema deben haber tenido. Les agradezco, les deseo un feliz fin de semana. Repito, revisen el aula virtual constantemente. Voy a subir toda esta información, que tiene relacionado con hipótesis, con la relación hipótesis, se la voy a subir para que ustedes la tengan. Les voy a subir videos, les voy a subir ejemplos para que les sirva, los ilustre en cuáles son los resultados que ustedes deben tener. Repito, les agradezco a todos y todos y como siempre les deseo un feliz fin de semana y que tengan todos y todas muy buena salud. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz fin de semana.